Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, qué alegría poder estar en este momentito, en esta tarde, en este espacio de conciencia y muy agradecida por la invitación de Seba Luche y de Analía Bonavena para ser parte de su programa Autonautas. ¿Qué es lo que ocurre en este programa? Hola Jackie, ¿cómo estás? Lo que ocurre en este programa es que ellos, aparte me parece una idea genial, porque han decidido llamar a consultores en bioexistencia consciente y preguntarles si sus consultantes estarían dispuestos a contar un poco acerca de cuál ha sido su proceso en el camino de consultas de la bioexistencia consciente y qué es lo que han podido aprender de sí mismos. Y me parece una idea magnífica porque yo recuerdo que en alguna ocasión traté de entrevistar a un consultante directo y fue muy difícil. Entonces ellos lo que hacen es que cogen un grupo de consultantes, un grupo de consultores y nos entrelazan. Así que hoy voy a tener el gusto de presentar este programa, de entrevistar a Ivana Suárez, que hasta lo que sé es consultora en bioexistencia consciente también, pero hoy vamos a aprender un poco de cómo ha sido su proceso como consultante en bioexistencia consciente. Entonces déjenme mirar si ella ya se unió. Hola. A ver, veámoslas. Sí, ya está aquí. A ver. Hola, Ele, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá y a todos que se encuentran aquí. Ay, bueno. Hola, Ivana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juana? ¿Cómo va? Muy bien, qué gusto poder estar contigo por fin, frente a frente, para que podamos tener esta hermosísima conversación. Sí, ¿vos me ves Te bien? veo perfecta, ¿tú me puedes ver? No, 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 así que vine acá a conversar Ok, conmigo. perfecto, fíjate. Mira, aquí Elena nos dice, Ivana es mi padre. Ok. Sí. Muy bien, entonces vamos a ver qué cosas maravillosas terminan saliendo acá de esta conversación para todas las personas que lo están viendo en estos momentos y todas aquellas que lo van a ver después en referido, va a ser excelente. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo era tu vida antes de conocer la bioexistencia consciente? Cuéntanos a todos un poquito de esto. Antes de conocer la bioexistencia, en realidad comencé hace un par de década y media o más, casi 2 décadas, Ujú. a despertar, me digo yo a mí misma, ¿no? En este camino de autoconocimiento. Y bueno, dormida, como muy dormida, digamos, desde el lugar de tomar, desde un lugar de tomar conciencia, ¿no? Sobre mis códigos y sobre lo que en mi vida, en mi inconsciente, dio por resultado vida y bueno, y que ha sido, digamos, yo la miro como una vida muy antibiológica y bueno, y en un momento el hecho de darme cuenta de eso, que fue precisamente cuando empecé el camino de Humano Puente, ya como consultora, fue muy doloroso darme cuenta de eso, ¿no? Porque esto que cuando decimos que son valientes y somos valientes los que comenzamos un ciclo de consultas, es en principio la toma de conciencia en lo personal me produce dolor, sí, dolor psíquico y luego pasa a veces a manifestarse en los síntomas del cuerpo, ¿no? En mi biología. Claro. Cuéntame, me mencionaste un poquito que habías empezado todo este proceso de despertar hace década y media o algo así. ¿Cómo sientes tú que tuviste estos primeros acercamientos a este proceso de despertar o qué diferentes
corrientes o metodologías estuviste explorando antes de llegar a la bioexistencia consciente? Bueno, me considero una persona, por un lado, muy sensible y a la vez muy curiosa. Y a veces creo que también ese sufrimiento que muchas veces cargamos y que es el disparador a despertarnos, eh, empecé, digamos, en principio con los libros de autoayuda, eh, con constelaciones familiares. Eh, durante la pandemia estudié lo que es coach ontológico, también el profesorado de yoga con orientación ayurvédica. Y bueno, y de alguna forma darme cuenta que la información, ¿no? Va por diferentes técnicas, diferentes filosofías, pero que convergen en un mismo punto. Y bueno, y cuando conocí la bioexistencia consciente, ya venía hacía muchos años con resistencia, hoy lo miro con el diario del lunes, con resistencia a ese despertar, escuchando lo que es Henry Corbera con la bioneuroemoción, y, y eso fue como la información que me creaba para ese despertar, viéndolo hoy, me doy cuenta que me costó como mucho ir captando el mensaje, ¿no? Porque esto, digo, la diferencia de entender y comprender, que no es lo mismo, porque hoy te puedo decir con certeza que el comprender creo que lo tengo que pasar por el cuerpo. Y bueno, y también me acompañó mucho durante la pandemia lo que es hacer centros de energía, biodanza, bueno, técnicas de autoconocimiento que tienen que ver con poner el cuerpo. También me observo con gran resistencia a poner el cuerpo muchas veces. Ahí encuentro como códigos muy rígidos a poner el cuerpo. A veces creo que lo pongo y siento como que falta, ¿no? Ponerlo más, ponerlo más. Y sientes hasta cierto punto, ya después de lo que, o sea, no nos vamos a adelantar, pero solo quiero hacerte esta pregunta porque me causa mucha curiosidad. ¿Sientes hasta cierto punto que el haber hecho todas estas terapias en las cuales estabas integrando el movimiento físico, poner el cuerpo, por decirlo así, te ha servido en este proceso, por lo menos a ser más consciente de cuando estás realizando ciertas partes del proceso en bioexistencia consciente o sientes que es, cuéntame, ¿cuál es tu perspectiva desde ese Mira, hoy te puedo decir, Juanita, que estaba, por ejemplo, en una clase de yoga punto? y que para mí son muy reveladoras. Y en un momento dije, claro, es por acá, es por acá. Es decir, pasé por el cuerpo, y esto te digo, no hace mucho, o sea, no hace un año, fue el año pasado, principios del año pasado, en una práctica de yoga, en donde me di cuenta, más allá que sí, me di cuenta, porque también esta palabra se usa mucho en las tomas de conciencia, de que es preciso poner el cuerpo para, en mi caso, y creo que en el de todos, para que esa información, esa toma de conciencia se haga cuerpo, ¿no? Y que el cuerpo es el puente, o sea, desde el yoga hablamos que tenemos 7 cuerpos, pero bueno, el más denso en esta experiencia humana es el físico, que es la materia, lo que podemos ver, tocar, observar, y desde ese lugar comprendí que no hay opción
a escaparme y que tengo que comprometerme más en esto de seguir poniendo el cuerpo. Ok, muy bien. Cuéntame un poquito, si quieres, darme una, digámosle como una foto. Creo que podría ser eh, una excelente forma de escribir esto. ¿Cómo era la foto de la vida de Ivana antes de iniciar un proceso como consultante en la bioexistencia consciente? Y era así, digamos, como que me arrasaba la vida, eh, no ponía el foco y la intención en, hoy te puedo decir, en lo que me inspira, en lo que me motiva, eh, eso, como que iba, viste, por la vida haciendo una cosa, otra, estudiando una cosa, estudiando otra, muchas veces ayudando mucho a los demás y que aún es un desafío seguir ajustando eh, sin priorizarme. Y entonces, de alguna forma, a partir de ahí es donde comienzo un ciclo de consultas con, sería el síntoma que aún no estaba tan limpio, lo que significa el síntoma desde la bioexistencia consciente, ¿no? Sobre grandes contracturas que tenía en la parte de los omóplatos y con una leve lordosis inversa en las cervicales. Ahí es donde inicio un ciclo de consultas en mi ciudad. Ok, muy bien. Y cuéntame, ¿cómo llega la bioexistencia consciente a tu vida? ¿Cómo la conoces? O sea, me dices que habías leído o escuchado un poco de Enrique Corbera. ¿En qué momento llega la bioexistencia consciente? Llega Pablo Almazán, llega esta información. Y ahí durante la pandemia, me llega a través de las redes sociales eh, la info que compartía Pablo y bueno, y ahí empecé, digamos, a escuchar desde otro lugar con la intención de querer hacer ya el camino de Humano Puente. Bueno, no tenía las condiciones y comencé en mi ciudad, busqué en el listado Humano Puente una consultora de mi ciudad y ahí es cuando comencé el ciclo de consultas. Eh, y fue 2022, principio del 2022, por ahí, Ok, 2021. perfecto. Cuéntame un poquito. Llegas tú a consultas entonces y viene toda esta primera etapa, que es una etapa en la cual hay una gran liberación emocional. Como bien sabemos, la primera etapa es las líneas de tiempo. ¿Cómo te fue iniciando con esta primera etapa? Mira, yo estaba de alguna forma abordando el tema de las contracturas, Ujú. pero hacía tiempo, un par de años, siempre tuve síntomas de bronquios, de asma y de rinitis alérgicas, que condicionaban muchísimo mi vida. O sea, literalmente tenía que quedarme en la cama un par de días. Y al comenzar el ciclo de consultas, o sea, me agarraba, por ejemplo, en invierno todos los meses, cuando estaba por menstruar con el ciclo, me enfermaba, me agarraba angina, rinitis, o sea, todo el cuadro comenzaba con rinitis, anginas, broncoespasmo. O sea, iba como, ¿no? Evolucionando el síntoma y, y lo que yo observaba, que en ese momento aún no había evolucionado tanto el abordaje de la bioexistencia y aún no estaba la emoción salvaje kinestésica. Sí, en el ciclo de consultas, que era una por mes aproximadamente, noté la mejora
de los síntomas en la rinitis alérgica. Ok, o sea, abordando otro síntoma, empezaste a ver cambios en otros síntomas que se presentaban de manera cíclica en tu vida. Sí, Muy bien. o sea, porque claro, me condicionaba tanto la vida, la rinitis, que las mejoras fueron muy notables. Claro. Y cuéntame qué otras cosas pudiste tú empezar así en esta primera etapa a ver en términos de tu vida en general, de transformación frente a cómo te relacionabas tú en el mundo, cómo te sentías tú en tu lugar en el mundo, qué sientes que pudiste ir viendo cuando empezaste tú con este proceso. Yo creo que como el gran proceso fue en esta última etapa, en donde de alguna forma estaba abordando el síntoma de economía, eh, y esto de que en lo personal, cuando pongo el foco en algo, ¿no? Esto de querer sanarlo y es como que me pongo caprichosa en el hecho de querer sanar el síntoma, ¿no? Esto que el ego de alguna forma dice, ay, pero si yo estoy abordándolo, estoy dando pasos, me estoy ocupando. Y bueno, y comprender que por ahí no era, también fue doloroso en principio, en esa toma de conciencia, no sé si a vos como consultante también te pasa, que esa toma de conciencia, wow, es dolorosísima, para eso digo, es dolorosísima para mi ego, y luego paso como a relajarme y a comprender que era necesaria para que me sucediera eso, ¿no? Y que esta ansiedad, energía, intención, el nombre que le querramos poner, en el síntoma, esa energía puesta en el síntoma, de alguna forma hace que, en mi caso personal, no me relaje, como por ejemplo a disfrutar el proceso, a bajar la intensidad, a comprobar empíricamente con mi cuerpo que los pasos dados muchas veces son desde lo que llamamos en la 3D pequeños y que internamente son inmensos, ¿no? Son esos saltos cuánticos que a mis códigos es muy importante. Y bueno, y muchas veces lo veo reflejado en mi hijo, por ejemplo, en cómo conecta con el disfrute, con viajar. Y digo, esto de conectar con el disfrute, con el proceso, porque el proceso lleva una responsabilidad más que del 100, creo que como del 1000, y que todos los días esto nuevo que propone Pablo, ¿no? Hay un video de Genua que me impactó mucho, me hizo mucho sentido, que es el de desinflar o explotar. Y que cuando comenzamos en un camino de autoconocimiento, el que sea que nos haga sentido, queremos explotar ese globo y en realidad es ir desinflándolo con esos pequeños pasos que voy dando en la 3D, que son inmensos y que hoy comprendo que tienen que tener constancia, que el yoga muchas veces en realidad es una disciplina que trabaja eso, la disciplina y la constancia, hace que luego llegue el resultado por sí solo, así que estoy ahí en ese proceso ¿no? De ir transitando y que ahora estoy con una anemia ferropénica y que es la que estoy abordando.
esa anemia que viene a través de un endometrio engrosado y bueno, y viene ese síntoma hoy que me afecta, que me está afectando mucho mi vida, a contarme, ¿no? Esto cuando decimos el síntoma es un tesoro, a contarme historias y en principio tomar conciencia de las historias de mi vida actual, no irme al pasado lejano, sino quedarme acá en este presente y que bueno, tiene que ver con esto, con los no nacidos, con, bueno, con la maternidad y un sentimiento de culpa profundo a trabajar y bueno, y ahí estoy. Ok. Espérate, vamos por partes porque me estás dando un montón de información súper interesante que yo sé que todo el mundo acá quiere desglosar de a poquitos para poder ir entendiendo un poquito más de las cosas que has encontrado en tu historia acerca de esto. El primer síntoma que tienes que era las contracturas en los omóplatos y la lordosis en tus vértebras cervicales. Cuéntanos qué pudiste hallar a lo largo de ese proceso. ¿Hiciste el proceso, hiciste todas las etapas No, correspondientes o cómo hiciste? no Cuéntame. hice todas las etapas, Juanita, no, no he llegado aún a lo que es el reorixin, en esto de que mi inconsciente me protege de alguna forma, ¿no? Ah, Ujú. y que hoy lo puedo ver, Juana, en este caminar. Eh, las contracturas han mejorado mucho, mucho, porque era algo que me agarraba varias veces durante el año, me producía mucho malestar diario, eh, pero no terminé el ciclo de consultas. ¿Hasta qué punto llegaste en ese primer ciclo de consultas? No, porque bueno, en ese hicimos lo que es reprogramación de útero, pero bueno, como nos vamos creando los consultores en base a los códigos que vamos teniendo, eh, no era puramente abordado desde la bioexistencia consciente. Ok. Ese primer proceso que comencé con esa consultora. Ok, era como Em, un poco una mezcla de diferentes corrientes espirituales o holísticas con la bioexistencia, ¿correcta? Exacto, sí, Y sí, perfecto para tu creación, viniendo también de diferentes corrientes, como tener esa apertura también a recibir input como de diferentes cosas, ¿no? Cuéntame entonces, el segundo proceso que hiciste, si entiendo bien, fue por economía. no, no porque todavía no se había creado, Juanita, el PAC de Ok, economía. Estaba en eh, abordando un síntoma, pero que no era economía. En ese momento era bueno, que tenía que ver también con la desvalorización, creo, ese no recuerdo bien. Y también había así como una mezcla de diferentes terapias. ok, muy bien. Y en ese tampoco siguieron el proceso como tal digamos, Exacto. los pasos del proceso de consulta normal. Para las personas que de pronto no conocen muy bien acerca de la bioexistencia consciente, los pasos que seguimos en un proceso de consultas es inicialmente son líneas de tiempo en las cuales hay gran liberación de emociones, luego entramos una etapa hermosísima en la que nos empezamos a conectar con mamá a través de 4 primeros pasos y reprogramación de útero, luego tenemos un proceso, una parte del proceso en la cual nosotros conversamos acerca de cuáles son las condiciones que había o existían en el momento en el que el alma decide encarnar en el cuerpo, porque eso nos da guía
bien importantes frente a cómo creamos nuestra realidad también después. Luego entramos a hacer todo el proceso del transgeneracional a través del estudio del árbol familiar y luego entramos a Reorixins. Pero esos son como los pasos que se están siguiendo ahora en los procesos de bioexistencia consciente, y lo que nos cuenta Ivana es que antes y era muy común y es muy común encontrar este tipo de procesos en los cuales, digamos, iba directamente a reprogramación de útero o en algunos casos se sabía este síntoma tiene mucho componente ancestral, entonces vamos al transgeneracional directamente. Listo. Y entonces, ¿cuál es el que tú sientes de los síntomas que has estado trabajando, que estás haciendo de una forma, digamos, ya siguiendo el proceso de una forma más purista, por decirlo así, de lo que es la bioexistencia consciente? Mira, en realidad estaba también abordando la economía, ¿no? En esto que era mi síntoma, la economía y el hecho de nacer a ser consultora, pero en esto de la economía, al ser un consultor dentro del PAC, se abona un importe diferente. Y bueno, y me costaba, Juanita, mucho esfuerzo, mucho llegar a pagarlo. Me generaba, yo digo que como mucho estrés, porque ahora me ha cambiado la mirada en el sentido de que, bueno, esto, decidí cambiar de consultora en esto del propio proceso y del hecho de que, como dice Pablo, que es fundamental terminar un proceso, pero en el que a mí de alguna forma me haga sentido y me resuene también con esta realidad que voy creando y que también hay consultores que por ahí no están dentro del PAC, pero que sí son testimonios vivos de síntomas que han sanado. Así que me siento ahora en la actualidad abordando mi anemia, que bueno, también, o sea, por eso cuando sanamos un síntoma se acomodan muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Desde la bioexistencia consciente, es la anemia y que también tiene que ver con la economía. Así que bueno, ahora estoy en un ciclo de consultas abordando esta anemia, que es el síntoma que bueno, que me urge, pues esa es la realidad, porque, por ejemplo, he estado menstruando 60 días y bueno, y mi energía bajaba a tirarme completamente en la cama sin poder hacer nada, así que me decidí por empezar a abordar ese síntoma que hacía tiempo, Juana, me venía llamando sin esta urgencia. Esa es como la verdad. Yo no lo estaba pudiendo escuchar. Y acá vuelvo al cuerpo. A que el cuerpo nos manda señales sutiles muchísimas veces en esos síntomas y que, como estamos de alguna forma separados de nuestro cuerpo, tiene que manifestarse de una forma más intensa, en donde nos frene nuestra vida cotidiana para decirnos, che, a ver si le prestás atención, que es por acá. Te estás yendo por allá, pero es por acá. Y bueno, y conectar con esa información dolorosa en la cual creo a veces que estoy introduciéndome y no en la medida que tengo que hacerlo. Claro.
como ese inconsciente diciéndome, no, si aquello dio por resultado vida, vayamos por allá, no nos metamos en estos dolores, saquemos el cuerpo por otro lado. Así es. Fíjate qué importante que es que hasta ahora estás poniendo el foco en la anemia, dado que es uno de esos síntomas que usualmente nos dicen como si una persona tiene anemia es bien importante trabajar en esa anemia antes de trabajar en otros síntomas, porque esa anemia puede ser la base de muchísimos otros síntomas. Entonces, qué bonito que hayas ya podido llegar a ponerle el foco a encontrar estas historias relacionadas con la anemia. ¿Cuánto tiempo llevas en este último ciclo de consultas? No, acá digamos recién estoy comenzando y voy por la segunda consulta, Ujú. Cuéntame en qué, donde, dale. sí, perdón, en donde de alguna forma estoy haciendo el tratamiento que me indica la medicina convencional, que tiene que ver, de hecho, he llegado a hacerme transfusiones de hierro, pero bueno, el hematólogo me sugería que tenía, por ejemplo, que tomar anticonceptivas, a las cuales hacía muchos años yo no estaba tomando, porque al ingresar a lo que es el yoga con orientación ayurvédica, y siempre fui un poco media yuyera, más tirando a lo natural, eh, no tomaba anticonceptivas. Me había desintoxicado mi cuerpo de las anticonceptivas y me resistía a volver a tomar. Cuando el hematólogo me dice que era como la única forma de parar la hemorragia, bueno, accedo, a, me dispongo mentalmente y físicamente a recibir esa información para acompañar, más allá que yo lo estaba abordando en un ciclo de consultas, para acompañar con la medicina convencional. Y empiezo a tomar los anticonceptivos y menstruo durante 60 días consecutivos con hemorragias ahí, entre medio. Y aún tomando medicación para las hemorragias, no dejaba de menstruar. Entonces, en un momento, escuchándome, digo, pero si yo tengo la información, ¿no? Y tengo el poder de decidir sobre mi cuerpo y sobre lo que ingresa a él y sobre los mensajes que me va compartiendo, que a veces lo puedo escuchar, me permito escucharlo, entonces decidí dejar de tomarlas. Ahí, bueno, dejé de menstruar, volví al ginecólogo, otro ginecólogo, y comencé con otras anticonceptivas, las cuales se suponía que por el efecto hormonal y demás no iba a menstruar, y bueno, y estuve menstruando 16, 17 días. Vuelvo a preguntarme en esto, ¿no? De que no es por ahí, porque el cuerpo me dice como si, por un lado, la anticonceptiva tendría que cortar lo que son las menstruaciones y a vos te está sucediendo lo contrario, entonces no, el cuerpo me está diciendo que no es por ahí. Voy al ginecólogo, me creo la información que yo estaba diciendo, me dice que las deje de tomar y que íbamos a ver cómo seguía mi cuerpo reaccionando a. Así que bueno, las dejé de tomar y estoy ahí, ¿no? Abordándolo, la anemia a través de la medicina convencional y también a través del ciclo de consultas actualmente. Muy bien. Cuéntanos un poquito acerca de cuál es la emoción o cuál es el conflicto que se sigue detrás de la anemia para que las personas que se están uniendo y no saben sepan qué es lo que tú vas a trabajar en consulta y de qué forma te guían a través de las líneas de tiempo.
En realidad, viste que los conflictos, muchas veces cuando encontramos la raíz, pueden ser varios en cuanto a la anemia, porque viene por diferentes causas. En mi caso, es por un endometrio engrosado. Y bueno, y que tiene que ver con esta información que hay en el árbol de los abortos, los no nacidos. Y, y que, linkeándolo con la economía, es sería como en el ranking de la economía, los no nacidos son como el primero. Así que desde ese lugar, trabajando esto de, yo en economía estaba abordando el nacer a ser consultora, esto de que tiene que ver con esos proyectos que no puedo gestar y bueno, y viene de alguna forma con esos niños que no se pueden gestar porque bueno, desde el inconsciente y desde la bioexistencia sabemos que el síntoma nos viene a contar información y que tiene que ver con lo real y lo simbólico. No distingue. Entonces, esto de no poder gestar proyectos, no poder gestar, si pasamos a lo real, niños cuando vamos al árbol, ¿no? Y cuando hubo una mujer mal vista, de la cual soy doble, que es mi bisabuela, y que de hecho aún no estuve en ella, en lo que es el Reorixin, pero se llama también Liberata. Y esto, ¿no? De liberar de alguna forma a través de ese síntoma a esos no nacidos que me vienen a contar muchas historias y bueno, y que ahora estamos ahí habitándolas a través del abordaje de la bioexistencia. Claro. Y me estabas diciendo que esto viene de un engrosamiento del endometrio, de una endometriosis. Vos sabés, Juana, que aún no tengo el diagnóstico de endometriosis. Sí, a través de las ecografías se observa un engrosamiento. El médico aún no habló de una endometriosis, sí de un engrosamiento y que bueno, tengo turno para hacerme un estudio para ver si se hace una biopsia del endometrio para saber de alguna forma qué es lo que está provocando ese engrosamiento. Pero bueno, no llega aún a ser endometriosis. Ok, muy bien. ¿Qué crees que ha sido lo que más te ha sorprendido a ti de hacer estos procesos a través de la bioexistencia consciente? Lo que me ha sorprendido últimamente, como por decir últimamente, a veces uno dice que es, nos remitimos a varios años, no, últimamente te estoy hablando de 3 meses, 4, es esto de que también ahora en lo que es la, la actualización permanente de la información que se va dando en la bioexistencia consciente y en muchos otros ámbitos, pero como acá estamos, nos convoca la bioexistencia consciente, es el hecho de tomar en lo cotidiano microdecisiones en pos de la nueva versión que quiero ser. Esto de accionar
y del tema de las adicciones. En las sutilezas de lo cotidiano, a qué de alguna forma soy adicta, a qué tipo de pensamientos, a qué esos pensamientos, a qué acciones me llevan. Porque también y ahora también lo puedo hacer, integrar con lo que es el coach ontológico que estudié durante la pandemia y que bueno, nos lleva mucho a esto, de alguna forma al objetivo, pero que para lograr ese objetivo, esa meta, tengo que realizar todos los días decisiones y acciones concretas para lograrlo. Y que desde la bioexistencia consciente sabemos que muchas veces hay mucha probabilidad que supere esa meta, supere esos objetivos. Bueno, te lo digo con certeza, digo, y confianza. Tengo la certeza y la confianza que es así. Aún no lo he experimentado en esa dimensión de que supere. Estoy en ese proceso interno de hacer esos ajustes en esa disciplina de todos los días, en pequeñas cosas que luego se transforman en grandes cosas, ¿no? Creo que eso fue como, wow, era esto, ¿no? No es que nos lanzamos al vacío, sino que voy tomando determinación, acción sobre esas, en este caso pueden ser adicciones, eh, como por ejemplo en mi caso, lo que he observado y que vuelvo al cuerpo, esto que te compartí en un principio, es esa pereza, Juana, a poner el cuerpo, a no tener un código en mí por ejemplo, una actividad física. Y que bueno, ahora estoy en vacaciones y con varias cuestiones, pero ya así con la determinación de decir, bueno, estoy haciendo ya para esto de crear un nuevo hábito en mi vida y bueno, y sacar de alguna forma la energía a ese síntoma que creo que me está jorobando la vida, que en realidad viene a iluminarla. A transformarla completamente. Exacto. Este síntoma de una forma maravillosa para que te mueva la acción y te la transforme completamente. Y me encantó una de las cosas que dijiste, que fue el hecho de que muchas veces tratamos de enfocarnos en la meta, en quiero que este síntoma ya se vaya, en especial cuando son síntomas físicos. Y te lo digo porque me Uh-huh. siento en completa resonancia, ya que el síntoma que yo trabajo en consulta es la epilepsia de mi hija y durante mucho tiempo estaba esa frustración, ¿sabes? El no, porque no se va, qué es lo que no estoy haciendo, qué es lo que está pasando. Y ya luego de un tiempo empiezas a darte cuenta como, pero es que no quiero que se vaya todavía porque todo el potencial de transformación de mi vida es infinito. Y los cambios que se han visto a lo largo del proceso frente a mí y el estar en este cuerpo, el estar en esta realidad, en lo que voy creando constantemente, es impresionante. Y muchas veces es lo que dices, no valoramos estos pequeños pasitos que empezamos a dar para salirnos de nuestra zona de confort y luego, si miramos en retrospectiva a la persona que éramos antes a la persona que somos ahora, somos una persona completamente diferente. ¿Cómo te sientes tú diferente en estos momentos de la Ivana que inició estos acercamientos a este camino y a estos diferentes procesos de consulta que has realizado? Me, me, me conmueve esto que dijiste, que, que me lo vengo diciendo, me vengo esto observando, ¿no? Cuando nos miramos
a esas versiones que éramos hace décadas. Tengo 45 años y mirar a esa Ivana de 20, wow, digo yo, eh, eso de reconocernos en esa valentía para estos procesos que vamos caminando, que vamos transitando y que de alguna forma en esta 3D queremos esto, volviendo a que el síntoma se vaya, a que sane, y no estamos acá para caminar nuestro propio proceso e ir produciendo esas tomas de conciencia en la medida que podemos y que estamos preparados para eso. Me ha hecho mucho sentido este último tiempo el hecho de decir, ¿no? ¿Qué vasija soy para recibir eso que tiene el universo para darme? Esa abundancia, ese amor, esa valoración, y bueno, y poder distinguir eso este último tiempo ha sido, y yo creo que como la mayor revelación en esto de las tomas de conciencia, porque esos pequeños pasos que voy dando luego son inmensos, y por un lado esto, poner el objetivo, la meta, lo que quiero ser, pero con la total certeza de que la voy a superar y que es una danza. Mirá, hoy en mi espacio digo, porque lo hicimos con mi pareja, vamos a tener un encuentro de biodanza mañana y hoy vienen muchas personas de Buenos Aires, yo estoy en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, a vivir esta experiencia y que la verdad que me produce una felicidad, me motiva, me inspira y que también tiene que ver con esto de poner el cuerpo, poner el cuerpo todo el tiempo, que el primer espacio para que se den las tomas de conciencia, para comprender, es vivir la experiencia en el cuerpo, que es el que nos trae al presente y de alguna forma nos permite que todo ese conocimiento se convierta y esas tomas de conciencia se conviertan en un código nuevo para, si en algún momento volvemos a pasar por ahí, pasar desde otro lugar, desde otro nuevo estar siendo, desde un ser nuevo. Y entonces desde ese lugar tener otra percepción de la experiencia vivida. Y, y bueno, y esto, y mirando para atrás digo, muchas veces lo pienso, si me tengo que ir hoy de este plano, eh, me voy orgullosa, de alguna forma, feliz, con todos los pasos dados hasta acá, y con la certeza de que impacta en las generaciones que vienen mis tomas de conciencia. Así que es, como para mí, le ha dado mucho sentido la bioexistencia consciente a mi vida y, y estoy empezando, Juana, a conectar con el disfrute y que también tiene que ver con la anemia, con el merecimiento, con el priorizarme y que tiene que ver con el amor para luego poder compartir ese amor con los otros desde otro lugar,
desde otra concepción de lo que es el amor sin juicio, y que poder pasar por el cuerpo, eso es esto, es que nuestra vida cambie y que yo soy la responsable de ese cambio, y entonces ahí conecto con la valoración. Totalmente. Claro, nadie puede generar el cambio que no seas tú. El hecho de que tú tomes la acción de venir a consulta, el hecho de que tú tomes la opción de, como habíamos dicho anteriormente, salirte de esa zona de confort, generar estos espacios en los cuales ves como lo que has trabajado durante tu vida se ve en Dharma o bien en Dharma, a beneficiarte de este gran evento que tienes el día de mañana, todas estas cosas. El estar desde este lugar y poder mirar todas estas versiones anteriores tuyas y mirarlas con amor y con ternura, porque en el momento en el que están tan desconectadas y hace falta, digamos, profundizar y tomar y tener toda la conciencia que tienes hoy y luego que en el futuro vas a ser una persona mucho más sabia por todos los pasos que has estado dando hasta ahora y que vas a seguir dando. Entonces es como que todo el tiempo estamos en este juego, ¿no? En este juego de seguir creciendo, de seguir avanzando, de seguir aprendiéndonos gracias a todo lo que estamos poniendo en nuestro entorno y es una de las cosas maravillosas que tiene el hecho de vivir en conciencia, el hecho de vivir desde este punto en el que puedes estar analizando todo lo que te pasa como algo que está a tu favor y a tu beneficio y no algo que pones para retrasarte o para castigarte, que en muchas ocasiones es algo que hacemos cuando no tenemos esta conciencia. Sí, Juana, y que esto de por momentos, o no sé, en mi caso, voy a hablar de mi experiencia, eh, quiero estar en conciencia a las 24 horas. Eh, no me es posible, sí tengo la certeza de que la voy entrenando, de que voy dando pasos para que esa conciencia se amplíe, voy creando nuevos espacios para que eso suceda, y entonces esos nuevos espacios traen nuevas experiencias, y que vivirlos y habitarlos desde ese estar siendo presente en gratitud, en disfrute, en amor, es como esto, ¿no? Que como consultores decimos el bienestar, y el bienestar o la felicidad, que desde la 3D no es posible estar las 24 horas, los 365 días del año. Sí es posible estar cada vez un poquito más en mi interior, en paz, eh, conmigo misma. Esto que vos traías de mirar al síntoma, mirar nuestra historia, con compasión, con ternura, con amor, es un entrenamiento, una danza en ese ir y venir, como, ¿no? Ahí muy todo el tiempo, porque muchas veces me pesco ahí no conectando con esas emociones, conectando con esos otros códigos, y también pudiendo salir como más rápido de ese código viejo para traer a uno nuevo. Y ahí vamos, ¿no? En esto de que no hay una meta en la toma de conciencia, en el crecimiento, en el desarrollo personal, que tenga un fin, sino yo tengo la certeza que
es hasta el último instante que nuestro cuerpo físico va a permanecer en este plano, el, la posibilidad de tomar conciencia. Y, y bueno, y eso es parte de la evolución y de esta experiencia humana. Así que ahí vamos. Un placer, Juana, esta invitación que me hizo Seba y Analía, y que en su momento no se pudo dar, y en esta oportunidad me relajé y dije, bueno, vamos a ver si creamos desde otro lugar, y estuve un poco en silencio, Juanita, bastante en silencio, para de alguna forma no, no alterar a mi sistema nervioso con algún código que le daba miedo ser el mal visto y poder crear esta conversación presente que tuvimos. Pero sabes qué inmenso es el hecho de que hayas dado ese paso, a pesar del miedo y demás, y que hayas podido tú tomar esta pequeña acción hacia adelante es súper importante y que hayamos podido compartir este espacio juntas. Mira todas las personas que dicen gracias por compartirnos esto tan profundo y todas las personas que lo van a ver después y se van a inspirar. Estos pedacitos de ti que tú tienes allá afuera, que vas a despertar gracias a este testimonio de valiente que nos estás compartiendo acerca de tu camino. Muchísimas gracias a ti. Qué bueno que pudimos coincidir en este espacio y puedes llegar a conocerte un poquito mejor porque pues realmente no nos conocíamos y por compartir tu historia y por, a pesar de las dificultades o de nuestra propia mente, que a veces nos pone como estos retos para proseguir en estos caminos de conciencia, tomar la decisión todos los días de ir un poquito más, ir un poquito más y seguir siendo perseverante. Entonces te agradezco enormemente por haber compartido este espacio conmigo, gracias también a Seba y a Analía por haber generado esta oportunidad tan hermosa. ¿Qué te gustaría decirle, así como para cierre, a las personas que no saben de la bioexistencia consciente, gracias a lo que tú has logrado aprender de ti misma en estos procesos? A una persona que de pronto está viendo esto, que no tiene información, ¿qué es lo que tú les dirías así como cierre de este pequeño vivo, de esta pequeña ventana hacia tu historia? Y que eh, creo esto de que la bioexistencia consciente va transformando mi vida, tu vida, la vida de muchos, cuando le ponemos el cuerpo, el compromiso y, y saliendo de la utopía de encontrar la felicidad, de encontrar el bienestar, nos conecta con un espacio de reflexión, de conciencia, de poder ver los códigos desde los cuales estamos creando esa experiencia y, y sanarnos. Y que el sanarnos para mí es mucho con liberar esta presión, liberar de... Porque sanar el síntoma, que muchas veces el síntoma no se va, si lo liberamos, lo soltamos, le sacamos la meta esto desde el sanarnos y que la realidad, de alguna forma, no se sana en el cuerpo físico nuestro, puede ser posible, pero sí se sana en nuestro cuerpo extendido, que es la realidad que vamos creando y que lo podemos ver en nuestro lugar de trabajo, en nuestras familias. Entonces, desde ese lugar es esto de invitar al que le hace sentido que se lo permita, que se dé la posibilidad de vivir la experiencia y que creo que vivir en la vida es eso, permitirnos, porque no es que le estamos dando la posibilidad al otro, sino me estoy dando la posibilidad a mí misma o a mí mismo de
probar, de ver qué, ¿no? De darme un tiempo para ver qué sucede con el proceso y que si vengo eligiendo otros caminos y no me dio resultado, cambiar la receta, eso me parece muy importante. Cambiar la receta y probar otras experiencias para que mi propia experiencia me cuente si me funcionó o no. Creo que eso es fundamental, darse la posibilidad a vivir la experiencia. Y eso es la bioexistencia, darnos la posibilidad. Y que la posibilidad no está eh, en el otro, sino está en mí misma. Y la tengo que crear. Qué hermoso. Muchísimas gracias. Qué bonitas palabras de cierre. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron aquí en directo, a todas las que lo van a ver después. Gracias nuevamente a Seba, a Analía y a ti, Ivana, por abrirnos esta ventanita a tu proceso y compartir todas estas hermosas experiencias con nosotros. Te Y abrazo muy bueno, grande. un placer compartir con vos. Muchísimas gracias. Gracias a todos que nos acompañan y nos van a acompañar ahí. Chao. Adiós, gracias.